En España, el 1 de mayo es festivo nacional en todo el país y aparece recogido en el calendario laboral oficial. Se celebra como el Día Internacional de los Trabajadores y es una jornada no laborable en todas las comunidades autónomas. Y este año ha caído en viernes, así que todos los trabajadores estamos muy contentos. De hecho, hoy lo hemos celebrado levantándonos a las 12 menos cuarto, porque nada mejor que celebrar un día del trabajo sin trabajar. Y nos disponemos a ir a la manifestación que ya habrá terminado. Sí, a las 12 la manifestación. La manifestación de Torrelavega era a las 12. ¿Y qué pasa? Que en Torrelavega hay mucho proletario y mucha afición y mucho ánimo de celebrar este día, pero nuestros amigos están haciendo ahora mismo, terminando la manifestación por nosotros. Y al mismo tiempo que sucede esta acción de manifestarnos por unos derechos más dignos, supongo, habrán dicho eso en el manifiesto, sí, que haya más trabajo para todos, menos precariedad y todo eso. Los derechos conseguidos en los últimos años laborales hay que seguir luchando por ellos porque a la mínima nos los quitan, o sea, es la máxima intención de la patronal es quitarnos derechos a los trabajadores. No, y de hecho es que no se han conseguido todos los derechos. Ahora estamos luchando por los derechos de conciliación, de intentar, los que más o menos ya trabajan bien, sus 5 días a la semana, trabajar 4 y descansar 3, ¿no? Que esa es la reivindicación de la izquierda. Sería interesante, ¿no? Que la gente vaya a trabajar no rezongando y no deprimida, pero sino con ánimo. A la patronal todavía le parece, todavía les rasca y les duele que sean 40 horas semanales, que es un derecho de hace 1.000 millones de años ya, y les sigue pareciendo mucho, o poco, vamos, en realidad. O sea, en Madrid llevan desde el jueves de puente. Bueno, no sé, es que el 2 de mayo, mañana, es sábado y es el Día de la Comunidad de Madrid. Pero es verdad que no sé si lo habrán trasladado a otro día o directamente pues no es un puente y simplemente son 3 días, el 1, el 2 sábado y el 3 domingo. Bueno, en cualquier caso, está Cabuérniga, está Cantabria hasta los topes. Tomada totalmente por las motos, por los guiris náufragos que no saben si van o si vienen. En fin, tenemos todo el pueblo lleno de nueva gente, nuevos perros. Así es que nada, vamos en coche hasta Torrelavega, un poquito tarde, pero vamos contentos. Tenemos a Julieta detrás del coche, que no sé qué es lo que está haciendo. Cuéntanos, por favor. ¿Qué esperas de la manifestación del 1 de mayo? Pues mucha gente. Tú como niña de 12 años, ¿en qué te gustaría trabajar? ¿O qué tipo de trabajo te gusta de toda la gente que conoces? De todos los que estamos por el mundo trabajando, ¿qué tipo de trabajo, ya no te digo un trabajo concreto, sino qué tipo de trabajo te gustaría hacer? ¿Uno de oficina? ¿Uno de estar tú en tu casa? Cuenta. Estar yo en mi casa. Bueno, ¿que te gustaría trabajar online? Sí. Con lo cual, por ejemplo, siendo locutora. Sí. Bueno, pues entonces tienes que formarte. Ya. Porque hace mucho que no hacemos trabajos y claro, de una vez para otra se olvida y luego encima pues eso, que nos entran las timideces y los agarrotamientos de pavo y no somos capaces. Sí. Entonces, pero yo he estado haciendo un proyecto de podcast que luego también hablaremos con Julieta y la verdad que muy bien, la verdad lo habéis hecho todos muy bien. Con esta introducción vamos a dar paso, que por eso, solamente por eso hacemos este podcast, a la sintonía maravillosa de Nicolás Toral, que nos hizo exclusivamente para nuestro podcast. No lo oiréis en ningún sitio. Junto a Jorge Ibáñez. Junto a la guitarra, compuesta por Nicolás Toral, y la sintonía la toca a la flauta Nicolás Toral y a la guitarra Jorge Ibáñez.
decíamos, ahora mismo llevamos muchos meses sin hacer el podcast porque Bueno, no tanto, ¿no? desde Navidad, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses sin hacer el podcast. Y claro, yo ahora mismo estoy intentando realizar otro tipo de podcast y por eso mismo he dejado el mío de lado. La creación de podcast, ¿no? Estamos haciendo, exacto, estoy creando talleres. Hemos hecho un taller para el Instituto Foramontanos de Cabezón de la Sal para primero de la ESO, junto con la profesora de literatura, que es la que me contactó para hacer este taller. Hemos estado las dos a fuego realizando este taller para que los chicos y chicas de primero de la ESO, entre ellos Julieta, supieran lo que es un podcast, cosa que ha costado mucho, tengo que decir. He estado haciendo 2 o 3 clases teóricas que me miraban mucho y parecía que atendían, pero luego algunas cosas les cuesta mucho fijarlas. Eso te iba a decir, les porque cuesta fijar conceptos en general. Porque están un poco, bueno, que estaríamos todos así de pequeños, pero están en otro mundo, o sea, tienen como una parte de su cabeza pensando en otra cosa y la otra pequeñísima parte está intentando saber lo que dice esa señora que está ahí. Es un machacón y muy pesado por mi parte, pero es por las pantallas, o sea, es así. Sí, tienen un poco de falta de atención. Claro, pero es por Eso las pantallas, sí. que las pantallas lo que consumen son contenidos muy cortos y muy excesivos. Claro, es bueno, pero que al final lo que me ha dejado a mí flipada es los minutos útiles de clase, porque hasta que mandan callar son 10 minutos. Hasta que ensillan y se montan otros 5 o 7, y útiles porque yo sufría mucho, porque mis clases estaban pensadas como para personas de 25 años que han pagado un curso y que tienen muchas ganas de aprovechar cada minuto y segundo de la clase. Pero bueno, aún así, los 20 minutos o 25 útiles que yo tenía para contarles lo que yo quería contarles, que era lo que era un podcast, la diferencia con un programa de radio, cómo eran los tipos de secciones, lo que iban a hacer ellos, ¿no? Pues bien, porque yo les ponía ejemplos, estaba divertido y yo veía que la gente estaba bien, y de hecho las profesoras que estaban conmigo decían, no nos han atendido tan bien nunca. O sea, quiero decir que es que yo encima tengo suerte. Porque había micros y técnica por el medio que... Claro, entonces era una cosa entretenida y chula que evidentemente pues gustaba más que lo otro. Después de darles la matraca durante 3 o 4 sesiones que tuve que explicarles la teoría, a la hora de empezar a hacer los guiones ellos que tenían que hacer de cada sección, todos, absolutamente todos los grupos, que no es ninguna crítica, es una cosa antropológicamente interesante, porque dije, ostras, algo he hecho mal, porque yo dije lo primero, lo que era un podcast, que es como un programa de radio, pero que tú lo puedes escuchar a posteriori y a demanda, es decir, cuando te apetece, porque se queda grabado y además tú lo puedes decorar y adornar con... Puedes producir... Lo puedes postproducir en detalle, porque solamente se graban partes, que es lo que yo les decía, no os preocupéis, podéis grabar, que yo luego corto donde esté mal. Es decir, luego todo se edita como un documental, igual, como una película. Y sin embargo, un programa de radio, mira, esto no lo dije, pero es como el teatro. Tú sales ahí y es lo que dices, eso es lo que va. Lo dijiste por obvio, porque piensas que saben lo que es la radio. Bueno, o sea, ya, pero es que es interesante. Ya, bueno, claro, el caso es que a la hora de hacer sus secciones, ellos todos empezaban. En este podcast de la biografía de Hércules vamos a hablar sobre la vida y obra de Hércules. En este podcast sobre la crónica deportiva, ellos creían que su sección era el podcast. No es muy grave, pero es curioso que ninguno de ellos entendió lo que era la palabra sección, porque a lo mejor tampoco es muy frecuente decirlo en primero de la ESO. ¿Tú qué opinas, Julieta? Pues que no sé, no sabían. Era la primera vez que lo hacían y entonces no sé, pero sección, saben lo que es una sección. Pero es que lo tengo muy presente por Chicho Ibáñez Serrador, yo creo. En un 2-3, ¿no? De esos programas de esa época. Y ahora esta sección, no sé. Tenemos que ver un programa, aunque sea uno de un 2-3. Eso me apetece un montón verlo con Julieta, porque a mí es que me chiflaba ese programa. Aparte de ser un ejercicio de clase, salió un buen producto, es decir, algo interesante de oír para todo el mundo, tanto para la gente que vive en Cantabria, porque son podcasts muy rurales, porque al final, claro, son los chavales, eran todos... Los debates eran sobre el turismo y sobre el lobo, o sea que... Exacto, ellos, bueno, pues intentaron hablar de los temas que les preocupan,
y eso no deja de ser interesante para toda la gente que vive en Cantabria, pero bueno, también para gente que vive en Madrid y que viene aquí de turismo. O sea, creo que es importante saber qué opinan los chavales sobre todo esto. Y el resultado es muy bueno porque sí. Es pico y pala lo que has hecho. O sea, tú el resultado es bastante. Que todavía seguís, de hecho. Todavía seguimos porque estamos haciendo ahora un vídeo resumen para presentarlo a unos concursos. Primero contando la verdad, un podcast de primero C del Instituto Foramontanos de Cabezón de la Sal. Noticia de última hora. Pedro Sánchez hace las paces con Feijóo mientras practican rafting acompañados del famoso presentador Calleja. Una yegua lame un montón de huesos en un prado. Son los restos de su cría, un pequeño potro que anoche fue descuartizado por un ataque de lobos. Serafín, el ganadero propietario del animal, nos asegura que el ataque lo han tenido que realizar varios ejemplares de este depredador. Por otro lado, los defensores de la biodiversidad presentan otros argumentos a favor del lobo. Hércules estaba un día tranquilo en la cuna y Hera, la mujer de Zeus, que estaba muy celosa, envió 2 serpientes a matarlo. Hércules, con su enorme fuerza, consiguió estrangularlas. Meca, qué fuerza el tío. ¡Qué aburrida es esta clase! Voy a hacer una de las mías. ¡Hércules! ¿Pero qué haces? De Cantabria al Coliseu. De aquí a allá. Mirad, ya vienen los papardos. A ver qué cuentan este verano. Salen como ratas de la ciudad. Esos no saben ni lo que es una vaca, ¿eh, Luisa? Pero si estamos en Roma, en el año 367 después de Cristo, concretamente en el Coliseo romano. 676767. ¿Y este qué dice? Es algo moderno, no intentes entenderlo. ¿Qué significa para vosotros el voleibol? Yo diría que casi todo en mi vida. Básicamente me crié, maduré y forjé mi personalidad dentro de un campo de vóley. ¿Cuál era vuestra asignatura preferida en el instituto? El recreo. Sí, total. ¿Y cuál es la que peor se os daba? Matemáticas, fui un desastre toda mi vida, malísimo. Y bueno, me gustaría, Julieta, que tú nos contases cómo has vivido este proceso de que tu madre fuera allí a explicar cómo se hace un podcast y qué has notado de cómo, si les ha gustado o no a tus compañeros. Pues bien, y yo creo que a mis compañeros sí que les gustó, porque sobre todo les gustó mucho la parte de los micrófonos y eso, porque era diferente, porque te escuchabas en los cascos y nunca se habían escuchado ellos en los cascos. Entonces, pues les gustó bastante. Yo es que estaba con el grupo de la audioficción y les gustó bastante porque fue, yo creo que una de las cosas que mejor quedó así, porque creamos la historia y luego hubo diferentes finales y eso, que había cosas que eran más como el debate del lobo, que estaba guay, pero que era muy como de atender ahí, pero en esta era como una historia que se te pasaba rápido, yo creo, y que estaba guay. Sí, les gustó bastante porque cada uno ideábamos una cosa, luego teníamos diferentes personajes, cambiábamos la voz. O sea, del C, como ya sabes lo que va a hablar cada uno, pues luego cuando lo escuchas está guay, pero del B, como no lo sabes muy bien, pues está muy chulo porque no sabes de lo que van a hablar y está guay. Primero, Voceando con B, un podcast del Instituto Foramontanos de Cabezón de la Sal. Hola, somos Carla, Sergio, Ana y Unai y vamos a entrevistar al conserje de nuestro instituto, Elías Foramontanos, se le conoce como Toñito. Salíamos a jugar por allí por el pueblo, hoy ya por los pueblos por desgracia casi no se ven ni niños, y salíamos a jugar a otros juegos que ya no existen, como las canicas, al escondite, que eso ya había cantidad de cosas. Incluso hacíamos casetas con los cortezos de los eucaliptos y jugábamos a indios y vaqueros. Después de oír a los vecinos, nuestros tertulianos van a comenzar el debate. Adelante. Hola, soy Paula. Mi familia es ganadera y vivo en un pueblo de la comarca. Yo estoy a favor del turismo rural porque genera dinero, hace que un lugar no se olvide y genera puestos de trabajo. Hola, yo soy Javi y estamos en contra del turismo porque no genera riqueza ni dinero. Por ejemplo, en el llano unos turistas denunciaron varias veces a unos vecinos de la zona porque les molestaba el ruido de los gallos. Pero se acabarán acostumbrando.
El pequeño Hércules cogió una serpiente por cada mano y las estranguló. Pero eso no fue el único ser vivo que mató o golpeó, no. Años después mató un maestro, a su mujer e hijos. Si os pensáis que lo hizo queriendo, os volvéis a equivocar. ¡Levijana! ¡Ahí viene la oveja! Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en Villacercillo y me encanta, porque veo mucho verde a mi alrededor. ¡Venga! ¡Tira para la cuadra! ¡Toma ya! ¡He pisado una mierda! Se nota que estoy en el campo. Si quieres me puedes ayudar. Vale, ¿tengo que sacar fotos o usar la IA? Que ya, toma una horca que vamos a sacar cuchu. Y arranca el partido. La tiene en el costado derecho Julio Iglesias. La pone hacia el área. Va el balón. La espera Lobato. ¡Remata! ¡Gol! ¡De Potachula! ¿Estás harto de sacar cuchu? Pues compra la horca de herramientas Javichu en Ruilova, calle Mercenaria, o llama a Javichu al 675-656675. A ver, me gustaron bastantes, pero la crónica deportiva porque era así como muy graciosa, porque lo decían así como muy... que se lo creían mucho. Y el sketch estuvo muy guay, que era así como cortito, pero con algunos chistes muy guays. ¿Y os gustó ir a la radio? Sí, estuvo muy guay porque, claro, estuvimos en la radio y estuvo muy guay porque tú te veías ahí. Salíamos 6 a una mesa que tenían ahí los de la radio y empezábamos a hablar sobre lo que nos había parecido y, claro, nosotros estábamos calladísimos mientras escuchábamos, porque ella ponía música a veces para descansar un poco, yo qué sé. ¿Ella quién es? La locutora. Y entonces, pues... nosotros estábamos ahí muy callados, pero luego la escuchábamos a ella hablar durante la música y era como, que se podía hablar. Entonces, no sé, era muy gracioso y estuvo muy guay porque toda la gente nos estaba escuchando y luego contestamos a llamadas de personas que hacían para recoger un premio para ver si les tocaba una pizza o algo, creo que era. Estuvo muy guay porque nos estaban escuchando y le decíamos, ¿cómo te ha parecido el podcast? Y nos decía, pues muy chulo el tráiler, nos ha gustado mucho, las personas a las que llamábamos. Y estaba muy guay porque contestábamos, que eso mola mucho. Bueno, pues a uno de mi clase le llamó su abuelo, que se confundió de nombre, pero bueno. Estuvimos en la radio y fue muy interesante para ellos porque presentaron el podcast y, claro, pues vivieron la radio en directo, que eso fue una experiencia bastante chula para ellos. Y nos acaban de quitar un sitio, pero es lo que hay. Pues tendremos que ir a por otro. Despierta y escúchanos. Aquí en el valle se está muy a gustito, ya verás. Voces al otro lado del Argallo. ¿Has hecho la tilla entonces? La tilla de esta os he hecho. Me parece que entusiasma mucho. Ya va entrando. El hambre. A ver cómo es. Si os tengo hambre y dámelo ya. No lo traguéis sin masticar. Everybody want tea, freaking in the night to you. Bueno, os voy a deleitar con un fragmento de Manuel Llano. Aquí en nuestra cocina tradicional de horno. En nuestra cocina de leña. Mientras yo hago un cabecero de lomo. Lo podéis ver todo en nuestras redes sociales. ¿Ah, sí? Vamos a hacer una foto del cabecero y del horno. Los viejos. Uno siente a veces deseos poderosos de remediar algún quebranto, de consolar esta amargura, de apurar en lo íntimo del espíritu las tueras y las lágrimas ajenas. Otras veces nos vemos como desamparados y desapacibles, con unos pensamientos que rebullen en lo caliente del cráneo, con las alas abatidas y el pico engallado y cruel recomiéndose todo el grano del cerebro. Entonces nace una candelita de odio. El mundo está echado a perder por egoísta. Todos son manos amarillas de avarientos clásicos. Aquel señor que ríe a carcajadas es un imbécil. Aquel otro que cuenta sus penas a un amigo en mitad de la calle es un charlatán. La fachada aquella tiene una pintura demasiado violenta. Las bocinas de los automóviles son los campanazos estridentes y desvergonzados de la civilización. Ya se podía callar la sirena de aquel maldito barco que llora y retiembla en el aire como si se despidiera para siempre de la tierra.
Sí, todo nos estorba y nos amarga. El pico de los pensamientos tontos, dale que dale, hasta dejarnos sin granos maduros en el cerebro. Y resulta que tú, lector, o nosotros, desgobernados a veces por esas sensaciones tan extrañas, somos unas excelentes personas que hacemos de la transigencia una fidelísima devoción. Pero una buena mañana os levantáis cantando. Ha desaparecido súbitamente la idea bellaca de desamparo. Se transforman las sensaciones, se modifican amablemente las ideas, las alas empiezan a batir, el pico es ahora una hoja de azucena que os embelesa el entendimiento. Todo el ambiente se llena de optimismo, el mundo está echado a perder por infeliz. Todos son manos pródigas de amigos y de santos. El señor que se ríe a carcajadas es un bienaventurado. Aquel hombre que cuenta sus penas se os parece a Job en el muladar de la tierra de Jus. La fachada de aquella casa tiene unos colores sencillos y discretos. Las bocinas de los automóviles son zampoñas inocentes. La sirena del barco os llega al ánimo como el sonido largo y jovial de una flauta que alegra el corazón. Otro día tornaréis a sentir las mismas sensaciones de soledad, de cansancio, de meditación áspera y negra. Y otra vez los albores, las horas en que todo se comprende, todo se ama y se perdona. La arista suave de la vida, la pintura agradable del mundo, caras de lealtad, ojos que miran noblemente. ¿Qué nos quiere decir Manuel Llano con esto? Pues, goma, ¿eh? Goma, ¿eh? Goma, ¿Tú lo has muy entendido? goma. O sea, nunca Comentario había de texto. oído de Manuel Llano algo así. Que cuando te haces viejo te amargas, básicamente. ¿Sabes? Bueno, Pues, yo no... muchos días sí. Hombre, bueno, el inicio lo dice claro. ¿No? Pero yo creo que más bien significa que todos, dependiendo de cómo estemos, vemos la vida de una manera o de otra. Bueno, se llama los viejos, ¿eh? Sí, bueno, pero en este caso, porque luego hay más pasajes, Como estemos los viejos. a veces te parece que todo está es de color de rosa y te parece todo bien, y otras veces ves a la gente o los ruidos y te parecen infernales. Eso es así. Pero bueno, pero vamos allá, retrata la sensación que tenemos la gente mayor de que todo es una mierda, de que se ha ido el mundo a la mierda, es molesto por incapaz, por inutilidad de las nuevas generaciones y que el desarrollo de las cosas no es como debería ser. Que eso son sensaciones de gente más mayor, evidentemente, porque se llaman los viejos y por eso pasa eso. Si luego hay uno de los jóvenes, pues no le van a importar esas cosas a los jóvenes. Se enfadarán porque no consiguen a la chica que les gusta o por lo que sea, pero no por esas cosas que les molesta. Bueno, léelo otra vez al inicio. Uno siente a veces deseos poderosos de remediar algún quebranto, de consolar esta amargura, de apurar en lo íntimo del espíritu las tueras y las lágrimas ajenas. Otras veces nos vemos como desamparados y desapacibles. Yo creo que es un poco en general. No sé, yo, aunque se titule Los viejos, seguramente el siguiente pasaje sigue ahondando más en esto. No lo sé. Pero es interesante y de hecho estoy documentándome con este libro de Manuel Llano que se llama Retratos de Braña y Aldea, porque estamos recabando información de las mujeres cabuérnigas de por aquí, del valle, para realizar, junto con Yayo Herrero, un libro que ella es lo que está recabando información para escribir este libro sobre las mujeres cabuérnigas y todo lo que hacían en los tiempos de antaño. La época de antaño. En la época de antaño. ¿Quieres matar búfalos? Yo crearé 4 documentales sonoros a través de 4 podcasts que estoy grabando con estas mujeres. Y es muy interesante porque estoy conociendo a mis vecinas de aquí, que no había hablado con ellas nunca, y además me estoy enterando de muchas experiencias y de muchos oficios que se hacían aquí en donde vivo, y creo que es muy interesante porque muchas veces vienes a vivir a un sitio y no sabes ni lo que hacen tus vecinos, ni lo que hacían antes, ni este territorio a qué se dedicaba, ni cómo eran las personas que vivían aquí, quién habitaba en la casa donde luego los que estabas están tú. aquí de Airbnb, te digo yo que no saben ni... Exacto. La gente que viene aquí de vacaciones pues le da igual, ¿no? Pero los que vivimos aquí, creo que es importante lo que hace Yayo, porque Yayo Herrero, que es una ecofeminista muy notable, para todos los que no la conozcáis, os invito a teclear en Google Yayo Herrero y os aparecerá todo el nivel de divulgación
y todas las charlas que da, los cursos, las conferencias, está metida en 1000 fregados de antropología y medio ambiente sobre todo, desde el punto de vista ecofeminista. Entonces, bueno, pues ella ha venido a vivir hace unos 4 años aquí a Cabuérniga y lo que quiere es, siempre lo ha querido, realizar proyectos que aporten al pueblo o al valle en este caso, y que a ella le aporten también. Ella también quiere saber cómo son las señoras de aquí, cómo criaban a sus hijos, cómo parían, cómo se divertían, cómo era el folclore. Ella también se ha apuntado a pandereta, igual que yo, que con Julieta y yo vamos a pandereta, ¿verdad?, todos los martes. Y bueno, pues es una manera de conocer a esas señoras que son gente muy alegre, la verdad, y muy jovial, muy simpáticas, y que además están en su salsa. Y cuando una señora de aquí de Cabuérniga está en su salsa, es mucho más confiada, porque cuando a veces te las cruzas, es verdad que la gente de Cantabria, por su manera de ser, porque son montañeses y son ritmo y orografía. Por la orografía, exacto, que no es culpa suya, es por la orografía, porque han estado muy encerrados, porque no se dejaron conquistar por los romanos, que tiene esa parte heroica y romántica, ¿no?, que fueron una gente muy firme y que no querían dejarse conquistar por nadie. Bueno, ellos no abrazaron la civilización, ellos querían seguir siendo esas tribus vikingas, medio celtas y medio vikingas que había por aquí, y eso pues también tiene una película, por cierto. Ahí lo dejo, para quien quiera hacer una película de los cántabros, me parece súper interesante. Es muy importante porque son las últimas generaciones, digamos, sin ponernos tremendistas, es que es verdad, las últimas generaciones de personas que recorrían muchos kilómetros para ir de fiesta, que recorrían muchos kilómetros para repartir el pan, que estaban muy pegados a la naturaleza en muchos sentidos, tenían que mirar arriba, ¿no?, al cielo, que había unas tormentas que eso ya no lo han vuelto a ver, que había unos momentos horribles de frío, que abril lo tenían. Abril, porque decían que era un mes muy frío y se echaban a perder las cosechas. Marzo lo temían por el viento. No, las cosechas, las plantaciones, ¿no? Las plantaciones. La siguiente, porque es cuando se planta un poco. Y claro, pues no tenían, antes las casas no tenían calefacción, no estaban tan preparadas, entonces pues muchas pasaban frío, se acuerdan mucho del frío, claro. de ir a lavar al río, porque los lavaderos hasta es algo súper moderno, que muchas de las que he entrevistado no han ido a lavar tanto ahí, ellas iban al reguero, a un sitio, vamos, al río mismo. No, y una piedra también es un lavadero, o sea. Exacto, iban al río ahí a lavar. No estarías techado, como los que tenemos ahora, que están un poco de adorno, porque evidentemente no se poco usan. lavaron ahí, porque yo creo que cuando creo que los empezaron a hacer, han sido ornamentales. A lo mejor ya había mucha gente con lavadora, ¿eh? Seguro, que si esos son falsos, o sea. Pues nada, ya os contaré, cuando salgan los documentales, intentaremos promocionarlos por muchos sitios para que los oigáis. El Ministerio de Cultura está detrás de ellos, con lo cual espero que ellos también se encarguen de promocionarlo y de que se dé a conocer. Se está haciendo en más sitios, en Extremadura, en Andalucía y por ahí. Y ahora estamos haciendo una carne y sí, es para dejarla hecha para que comáis mañana o lo que sea. Y porque tenía que hacerla. Pero que, bueno, yo qué sé, es que hace bueno, estoy en mi pueblo, es fin de semana, mañana trabajo y la verdad es que me da cosa no... O sea, mira, es un buen ejemplo también, te sientes desplazado, ¿no? Es cuando abren los bares y cuando está el ambiente, pero por otro lado dices, ay, qué pereza ver a los turistas, pero también hace bueno, para mí hace buenísimo, de hecho, porque está nublado, medio lloviendo, aunque no llueve, y pues sí, un poco de gozar, si estuvieran los Casapalma, pues me tomaba algo con ellos, no sé. El domingo me voy a la Miña. Y Julieta, ahora mismo, aunque está ahí muy callada, cuéntanos qué es lo que estás haciendo. Un proyecto de francés, que tengo que hacer un árbol genealógico y hablar de mi familia. Je adore le voleibol. Coño, Joey. Joey's here. ¿Cómo? Llame le voleibol. Eso es Joey total, vamos. No has visto capítulo del francés, o sea, vas a morir. Pues un proyecto que tengo que escribir en francés. O sea, tengo que hablar de mi familia y hacer un árbol genealógico. De unos miembros que tienen que ser un chico, una chica y dos personas. Tengo que decir su descripción física y personal, o sea, y su carácter. Pues es interesante, ¿no? Sí. A ti te gustan los árboles genealógicos, ¿no? Sí. Es divertido ver de dónde procedes. Ya, bueno, aquí es solo desde los abuelos. Mañana
nosotras nos vamos a ir a ver la Claro. película de Michael Jackson. Vais el otro día a Santander a tomar algo por ahí, mañana también, claro. ¿Y no? Vamos Nada. con unos frikis de Michael Jackson, que eso también es interesante, a ver Hombre, claro, qué que es hacen. interesante, mucho Eso más es interesante muy que verla solos, o sea. Hombre, yo prefería verla en inglés, pero bueno, como Ya. es en el de las butacas, Bueno, esta peli, es más grande. La peli tampoco igual, yo creo. Bueno, mientras no me doblen las canciones, pues todo va bien. ¿Cómo van a hablar las canciones? No tiene ningún sentido. Y bueno, no sé qué opina Julieta de que la meta yo en este rollo de Michael Jackson. Pues bueno, Michael. bien. O sea, ¿Qué opinas tú de Michael Jackson o poco que sabes? pues que se ha operado. Y no me gusta. Cuéntame lo que a ti te provoca ese señor. Mira, vinagrillos, Pues ¿cómo te me gusta, da un Julieta? poco de asco. Es que es repelente en esa época que hemos visto, que es justo antes de morirse, Bueno, pero a repeluco, ¿eh? ya eso es verdad, cuando estaba ya muy operado, pero tú le has visto en Thriller, que ahí ya no estaba tan operado, que todavía no estaba muy operado. No, y Ya, mañana va a bueno. ser guay lo que vas a ver, ¿eh? Va a ser dulzura, o sea. Ahí sí, ahí pues baila muy bien. Y canta. Y canta, y canta. Pero es que como solo te fijas en el baile, pues... Sí, para ti es como muy bailarín, ¿no? Hombre, sí. Para ti es más bailarín que cantante. Sí. Fíjate. Anda, qué curioso. A mí es que me encantaba, la verdad, cómo cantaba, jengibre. cómo bailaba y cómo cantaba. Me gustaba mucho, la verdad. Antes había unos mitos muy mitos, ¿no? Que ya sabías que habían Ay, tengo nacido aquí unos mitos. champiñones. Y hoy en día no, ¿verdad? Bueno, a ver, esto es En plan Madonna un y- debate. Esto es un debate. Joder, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Madonna, ¿no? Sí, pero. Es que es un poco increíble, ¿no? Bueno, pero. Teníamos mitos vivientes. Sí, bueno, claro. Y nuestros padres, Elvis Presley, etcétera. Pues los Beatles, pues eso, es que es un debate de siempre. Y ahora, pues los que tienen la edad de Julieta ahora o 18 años, dentro de 30 años dirán, jolín, es que nosotros teníamos a Rosalía, Lady Gaga. Bueno, claro, pero es que es el debate de siempre. Los viejos siempre es como lo de los jóvenes de ahora es una mierda, lo nuestro era mejor, pues era así. ¿Pero tú crees que Lady Gaga va a llegar a ser como Michael Jackson? Es que yo no quiero decir mucho en realidad. Bueno, es que nos tienen acogotados los jóvenes, porque no podemos decir nada, porque si No, no digo somos eso. unos boomers. No, que no digo eso. Digo que a mí y Michael cualquier tiempo Jackson- pasado fue mejor, Michael Jackson no me nos la lo pinfla, acepta o sea, nadie. nunca me importa un pepino, o sea, no me alcanzó Michael Jackson nunca, ni Madonna. Que son brazos Pero dos. eso no importa. Yo Bueno, estoy hablando de los entonces- mitos. De Claro, un John bueno, Travolta. pero es que yo en esa época sí me parecía increíble y ahí me sigue pareciendo Elvis Presley. Hombre, por supuesto. Bueno, vale. Pero es que es otro mito. Vale, pero Michael Jackson, que era el mito de mi época, digamos, y Madonna, ni me interesan ni me interesan, es que Pero sabes que son mitos. Que sí, pero ¿cómo no lo voy a saber? O sea, Joder, pues ya está. Es que hoy en día yo no veo que haya un mito tan claro, aunque te guste o no te guste su forma de cantar o su forma de actuar. yo creo que sí. Para mí un mito es una persona que cambia la manera de hacer las cosas. Pues eso está haciendo Rosalía, se supone. Bueno, pero Michael Jackson no ha habido nadie que bailara igual que él. O sea, Chiquito la calzada. te puede gustar o no gustar, pero es todo totalmente nuevo. Y hasta aquí nuestra sección de mitos, de mitomanía. ¿Tú tienes algún mito? Es que tampoco soy tan mayor como para ir a admirar a una persona, o sea... Por ejemplo, ¿has visto Stranger Things hace poco? ¿Qué te ha parecido Stranger Things? Que no hemos hablado de eso. Ah, pues muy guay. ¿Crees que, aunque pone que es para mayores de 16, tú estabas preparada para verla con tus 12 años? Sí. ¿Qué les dirías a los niños y niñas que no les dejan sus padres verla? Pues que lo vean porque está bastante chulo y no da miedo, o sea, si ellos creen que es por el miedo no hay nada de matar ni nada de eso. Bueno, bueno, sí, pero Hay un poco de violencia, ¿no? un poquito. Cierto tipo de violencia que se da en Stranger Things. Aunque el otro día hablábamos de que Friends es mucho más dañino en muchos sentidos que Stranger Things. No sé con quién lo hablaba. Es que el mensaje de el objetivo de las mujeres es casarse y no tienen otra cosa más y no se completan hasta que no estén con un señor. Y los hombres, es increíble. No, hay más de uno. Además, varios seguidos. Chandler tiene que pasar por la fase de ir a un sitio de striptease, es decir, de prostitución, para consolarse. Y encima las mujeres lo entienden. Lo normalizan totalmente. Pero claro, pobrecito. Hay un capítulo así un poco chungo, sí, con ese tipo de cosas. Y eso, por ejemplo, ahora chirría mucho. Ahí es cuando se nota que ha envejecido mal la serie
Y ahí es donde se nota los grandes avances del feminismo. Podcast de inmersión en el mundo rural. Aquí vemos vacas por la ventana. Voces al otro lado del argallo. A ver, me he leído El Lazarillo de Tormes. Sí. Yo no me lo he leído, cuéntame, ¿te ha molado? Pues sí, la verdad es que está guay. A ver, me gusta más la primera trama cuando está con el ciego. Luego está guay, pero me gusta más. Luego de más mayor ya es como un mayor el señor, ¿no? Me satisface, me llena de orgullo y satisfacción que me hayas superado en leer El Lazarillo antes que yo. Sin embargo, El Señor de los Anillos no hay tu tía. ¿Por qué no le gusta a usted El Señor de los Anillos? Es que no sé, no me engancha. Describe lo que te acabas de comer. Un taquito de jamón muy bueno. Un cuadradito, que es como, parece carne cruda, pero es jamón. Está buenísimo. Cuando yo era pequeña, mi madre, después de ser ama de casa y de hacernos la comida, el desayuno, merienda, cena y todo, terminaba algunas noches, supongo, pues harta, y decidía en la cena: hoy, chicas, comida fría, cena fría, eso. Decía cena fría. Y mi hermana y yo, bien, bien, porque cena fría eran los taquitos de jamón, unos taquitos de jamón, pero un jamón que tiene que ser además malucho, no tiene que ser bueno, pues no. Era mucho peor, un jamón guarrindongo cortado en tacos y luego unos panes cortados en tacos al lado y comíamos el pan y los jamones. No, quesos no, porque a mí no me gustaba el queso. La cena era jamón y queso, jamón y pan, y hombre, habría alguna otra cosa más, pero lo que yo recuerdo y solamente tengo ese enfoque es de comer viendo la tele. Además es que en ese momento nos dejaban en el sillón comiéndolo porque no se manchaba nada, y yo me acuerdo de comer ahí delante de la tele el jamón y el pan emocionadísima. Y entonces yo lo tengo muy asociado con una cosa guay. Voces al otro lado del gargallo. Yo así para empezar tengo una pregunta para Julieta que no sé si podrá o querrá desarrollar. Pues la pregunta es abrir esto pensando en el futuro, ¿no? Tú ya tienes una edad y tú has pensado en algún momento dónde quieres vivir de mayor. Si quieres seguir viviendo aquí o te da igual o has pensado en algo de eso. No. ¿No has pensado nada? No. O sea, no piensas en tu futuro, dónde puedes plantar el culo. Pues no lo he pensado. ¿No has pensado? Pues aquí. Aquí. Entonces, Sí. entonces la opción es o seguir con nosotros en esa casa, pero si te quieres ir sola y independizarte, ¿crees que es fácil o cómo ¿Vais puede ser el tema? vosotros? ¿Eh? Ah, que nos vayamos nosotros. O sea, esa es la solución. No, os vais a Villalba. No, o sea, porque ves claramente que no hay forma humana de conseguir una casa aquí para ti sola, ¿no? O sea, ¿tú has pensado en Me eso? compro la casa de Selores. ¿Cómo? Me compro la casa de Selores. Sí, ahora mismo es su única opción, yo creo. Si quiere comprar casa de 1.000.000 de euros... Ella solo quiere vivir en Cabuenia. No lo sé. A ver, si yo lo que quería decir es que si eres consciente del problema de la vivienda. O sea, Que sí, que que has sí. pensado en ello, o sea, simplemente. Sí, complicado. Lo que estáis hablando vosotros, que hay gente que coge viviendas solo o para venir en verano o para casas vacacionales y la gente que se queda aquí no tiene luego. Casas sin gente y gente sin casa. Lo de las casas familiares es un tema complicado. Esa es la Muy esencia. muy La esencia del complicado. problema es que hay casas vacías. Sí, pero... Claro. Pero que yo no digo que renuncien, digo que es la esencia del problema estructural. Vamos a hablar de filosofía. El origen del problema. Cada una familia, una casa. Pero y el hasta que origen- no se cubra pero ese no. problema, Sí, pero no puede haber otro. Sí, de acuerdo, comunismo. Yo lo primero, aplico comunismo y ya está, y lo solucionamos todo. Pero el origen del problema no es las viviendas familiares de gente que desciende de aquí o que lleva 100 años con ella comprada. El origen del problema es la gente que compra casas para especular y hacer vacacionales. Yo creo que eso es lo radical, lo que expulsa. Eso es lo que expulsa. Claro, eso es. Yo creo que, Sí, que también. hay tres niveles de problema. El primero es una casa vacía. Sí. El segundo es una casa vacía que se compra para estar vacía ahora.
O sea, alguien que ahora compra una casa para veranear. Y el tercero es el que compra una casa para especular o hacer negocio. Entonces, ¿el primero es un problema? Sí. ¿El segundo es un problema grave que se podría solucionar no dejando comprar casas a gente así? El segundo tiene una solución fácil. Y el tercero tiene una solución facilísima. No dejarse hacer negocio con la vivienda. Pero ¿quién expulsa más a los vecinos? A los vecinos Hombre, que viven todo el año. estamos hablando de un gradiente. El primero es el problema menor, que es casas que están vacías porque las familias dejaron de vivir ahí. El segundo es gente que adquiere casas para no vivir en ellas. Y el tercero es gente que adquiere casas para especular con ellas o hacer negocio con ellas. O sea, evidentemente es el más agresivo y el que más expulsa. De un gradiente de menos a más. Sí, pero expulsar vecinos es crear un tipo de vida en la que los vecinos no pueden vivir en ese sitio todo el año. Porque si tú solo haces viviendas vacacionales, no haces que haya servicios para ellas. O sea, pero viviendas vacacionales no es solamente el que compra una vivienda para hacer negocio vacacional, es el que compra una vivienda para venir de vacaciones. Sí. Quien se ha comprado en estos últimos 2-3 años una casa en Cabuérniga concretamente, sí que es cierto que debería ser más consciente de problemas. Sí, es un pero para mí, pero porque hecho, estás contribuyendo pero sobre todo porque estás contribuyendo a la especulación inmobiliaria. Al final tú vienes con un poder adquisitivo diferente a pujar por una cosa que alguien de aquí no puede pujar, porque tú vienes de fuera con otro poder adquisitivo. No creo que sea el tema poder adquisitivo, creo que es que ya la conviertes en eso solamente, en que solo se tiene mucho que ver con el poder adquisitivo, porque la oferta del mercado es... si la oferta del mercado de la vivienda se limitara a la gente que va a usarla para vivir, no habría una especulación tan grande. Ahora mismo hay, pero es que estáis diluyendo el problema. Hay alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja. Sí, por eso. Evidentemente lo peor es alerta roja, pero alerta naranja y alerta amarilla también son un problema. No es muy buen ejemplo. O sea, solamente... Uy, he sido yo, ¿eh? Sí. Hay alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja. Y solo hay una opción verde. Hoy en día solo hay una opción verde. ¿Quién le pone freno? ¿Ellos, tú? O sea, nosotros que somos los visitantes. ¿Estamos hablando de soluciones o de problemas? Una persona que le dejan comprar una vivienda aquí a un precio razonable. Pero a ver, le dejan, aquí estamos mezclando. Porque una cosa es problemas y otra cosa es soluciones. Ahora mismo hay problemas y ahora podemos plantear soluciones. ¿Tú crees que éticamente una persona tendría que decir, pues no lo voy a hacer porque claro, si no van a sufrir los que están ahí en Cabuérniga? Sí. Si no te frena una ley, tú vas a poder hacer lo que te dé la gana. Bueno, ahí está, pero es que ahí estamos mezclando churras con merinas. No estamos mezclando, es que hemos llegado... pero es que estamos mezclando churras con merinas porque estamos... Es muy bien lo que dice. Una cosa es señalar un problema y otra cosa es empezar a plantear soluciones. Por un lado tenemos señalar un problema, el problema es el que es. Sí. Y ahora vemos cómo lo afrontamos. Interviniendo en el mercado. Entonces ahí tenemos dos problemas. Una cosa es la ley y otra cosa es la ética. La ley y la ética normalmente no van a la par ni van de la mano. O sea, la ley llega siempre mucho más tarde. La ley llega mucho más tarde que la ética. Históricamente esto es algo aplastante. En este caso concreto, la falta de ética impide que se cree una ley. Pero es que la esclavitud se mantuvo mucho más tarde, hasta mucho más tarde de ser ya algo que se veía que estaba mal. Una aberración. Porque esas personas no consideraban que estaban haciendo nada mal. No, porque tenían intereses económicos, guapa. Hubo un momento... Por intereses económicos. Para mí especular con la vivienda y traficar con niños está al mismo nivel. Es casi es. Pero estamos intentando... Es casi es. ¿Qué viene antes? ¿Pero qué? ¿La ética o la ley? Pues yo creo que ahí es lo que diferencia a las buenas personas de las personas borregas. Las buenas personas van por delante de la ley. Las personas borregas van por detrás de la ley. Todo lo que te di por bien perdido lo doy, cabría mi tierra así. Mi morenuca, que quiero cantarle a mi tierruca.
a mi tierruca. Por unos años igual ves esto y flipas. Estamos encarando pizzas. Solo hay que entender si la ley tiene que... Si nos tenemos que regir por la ley o por la ética. O sea, si somos kantianos o no. Que da igual. Yo soy kantiano. Yo creo en el bien en sí mismo. Yo me gustaría que todo el mundo tuviera ética, pero sé que no la tienen, con lo cual hay que frenarles. Es como un coche que va a 200 por hora, le tienes que decir a la gente que tiene que ir a 120, porque si un coche da a lo que da a 250, la gente va a querer ir a 250. Si tienes armas, matas. Claro. Es decir, claro. Es muy idealista, pero realmente es que, o haces la ley que obligue, o la gente va a hacer lo que quiere. Total. Por eso, hablemos de soluciones. Pero es que es absurdo, o sea, la izquierda nos enredamos en los problemas todo el rato y hay que elegirla, ya está. Entonces, claro, no, ¿para quién y cómo? O sea, lo máximo posible. Lo máximo posible, intervencionismo lo máximo a posible. Saco, ¿no? O sea, todo lo contrario del capitalismo liberal, ¿no? Para mí el intervencionismo cero liberalismo. Es que para mí en sanidad, educación y vivienda habría que intervenir a saco. Alimentación, industria. Es que tiene que haber una legislación estricta. Intervenir. Es que es evidente. Pero sin comunismo. Sí. O sea, lo bueno llámalo como quieras. Es que lo mejor de los dos mundos. Libertad de muchas cosas. De mercado. Libertad de mercado, pero ¿dónde nos lleva la libertad de mercado? Con un cubano que se ha escapado de Cuba y me decía... No sé si estaba aquí. Es que este es uno de estos músicos que se fue de gira y se quedó. Y empaticé muchísimo con él. Es que es una puta mierda. Está en un sitio absolutamente intervenido. Entonces hay que intervenir dejando a la gente vivir. Se supone que el problema de Cuba concretamente es que está intervenido y en muchos casos para mal, para beneficio de unos pocos. O sea, eso es. Con lo cual, al final... Es que es el problema, al final... Pero el comunismo puro, real, o sea, ya no es por repartir, o sea, pero evidentemente la vivienda hay que intervenir, porque no, hay que regularlo de algún modo, o sea, porque el libre mercado hace que pase esto, o sea, es una locura. Hay que entender una cosa se ha liberalizado demasiadísimo, o sea, está permitiendo a fondos de inversión, a fondos buitre, dominar el percal y joder que sí lo están dominando, entonces... Pero hay que entender una cosa fundamental, es una persona puede morirse de cáncer, incluso puede no formarse en el sistema institucional, pero tiene que vivir en algún sitio. O sea, de todas las cosas hay solo dos que son fundamentales. O sea, pero tengo que tener un espacio y comer. ¿Cómo no ha explotado del todo? O sea, ¿cómo se está sosteniendo esto sin haber explotado del todo? Bueno, estamos en una sesión de música irlandesa en Navajeda, cerca de Entrambas Aguas. Extrarradio de Santander. Extrarradio de Santander, bueno, un poquito más lejos. Y bueno, pues vamos a despedir el podcast con esta alegría de música. Sí. Hombre, por supuesto. Ahora me voy a meter porque estamos en un bar que se llama La Central de Navajeda. Entonces ahora nosotros estamos en la sala grande principal donde está la barra. Y yo me voy a meter a una salita pequeña donde están los músicos y nuestra amiga Luisa, que está como pipí calzas largas por ahí votando. Totalmente. y voy a ver... Entre gaitas, bodrans... Y ella tiene un bodran que simplemente lo tiene ahí como para su pase especial para que estar con los músicos, pero no lo toca, porque no se atreve. ¿Lo está tocando? Bueno, pero poquito. Voy a timidilla. Voy a grabarle un poco. Este podcast es muy campechano. Sale de un pueblo de Cantabria muy chulo. Escúchunos.